abuelo era escritor, mi abuela era maestra, entonces como que fue un hábito que me resultó siempre muy familiar, escribir, rimar, la poesía. En casa mi abuela, mi mamá, todas recitaban. Siempre leí los libros que había en casa y en la casa de mi abuela, siempre hubo poesía, entonces la poesía para mí es familiar desde siempre, desde siempre. Cuando me fui a Buenos Aires, a la vez de hacer el traductorado, iba a talleres de escritura que empezaban en los 80 en Buenos Aires. Entonces iba a lo de Grillo de la Paulera, un traductor y escritor, muy buen escritor, que no se preocupó nunca mucho por publicar, pero que nos presentó ese mundo fascinante de la literatura de otra intensidad, digamos, ¿no? Con cierta sutileza, sensibilidad. Con él conocí a Dylan Thomas, porque él tenía grabaciones de Dylan Thomas en cassette. Cuando yo lo escuché quedé fascinada. Y eso era lo que yo escuchaba y lo que genera después el libro del Nogal. Porque yo escuchaba la voz de Dylan todo el tiempo, en ese momento como de acá atrás, todo el tiempo, ¿no? Esa voz sentí. Cuando terminé el traductorado, un poco antes me casé, me fui a vivir a Isla Victoria. Entonces ahí aparece también toda esa etapa como de naturaleza, de esos poemas un poco más. Hay mucho Juan L. ahí porque para mí tenía que ver con el paisaje. Yo vivía muy en la naturaleza en ese momento. Bueno, el papá de mis hijos es guardaparque, entonces hay varios años que vivimos en la Isla Victoria, en El Tronador, en Villa Mascardi, y en un momento en que los chicos todavía eran chicos, decidimos venirnos para acá, para hacer una vida un poco más tranquila, porque vivíamos en Bariloche, pero muy a las corridas, ¿no? Entonces nos vinimos para acá cuando los nenes más chicos eran todavía chiquitos, y bueno, y ahí es como que nos empezamos a afianzar en este lugar. Yo trabajé en Bariloche como guía de turismo y como traductora técnica. Hice algunas traducciones para INVAP, hice algunas traducciones para gente de parques. El tema del turismo como que me empezó a hacer agua porque vivís a contramano de la familia. Cuando los chicos empiezan la escuela, vos tenés más trabajo cuando ellos están de vacaciones. Entonces quise ir un poco más al ritmo de ellos. Acá también trabajé como traductora en Interpatagonia. Hacía las traducciones del sitio web. Pero después ya me dediqué a la escuela. Para mí la literatura es un gusto que me doy. La docencia tiene que ver con la necesidad de la subsistencia, digamos, y la comodidad de poder vivir al ritmo de mis hijos también, ¿no? Y además me gusta, si no, no lo haría. La docencia tiene cosas que siempre te sorprenden, porque los chicos siempre te están trayendo cosas, te están mostrando cosas, y bueno, hay un tema con lo obligatorio y lo formal y los programas de estudio y esas cosas que, bueno, hacen que la clase tenga que tener cierta formalidad, pero también hay ciertas instancias, como por ejemplo cuando se hace la feria del libro, yo los llevo siempre a los chicos a ver, a charlar con los autores, a escuchar las charlas. Siempre, después de la feria aparecen los chicos con algo que escribieron. Me dice, mire, profe, esto escribí yo. Y lo tenían guardado como algo muy secreto. Bueno, entonces creo que la docencia también te permite eso, ¿no? Como sacar a la luz cosas que
permanecen ocultas, ¿no? Como te permite esa instancia en el momento en que te desestructurás un poco y te permitís sacar el grupo del aula, por ejemplo, ¿no? O hacer otra actividad. Yo venía con nombres de personas que trabajaban en talleres en esa época, que era el nombre de Luisa Pelufo. Pero Luisa tenía un taller que ya estaba armado, entonces no pude ingresar. Además yo vivía medio tras mano, no era fácil el viaje en ese momento. Pero al poco tiempo empezó Graciela Cross con los talleres de escritura en la Escuela de Arte La Llave. Entonces empecé a ir a los talleres de Graciela. Ahí ya vivía en El Tronador, entonces yo viajaba una vez por semana para hacer los talleres con ella. En ese momento en Bariloche había un grupo interesante que hacíamos cosas y nos divertíamos bastante, la verdad que estaba bueno. Yo trabajaba, después empecé más a trabajar con Lionel Rivas, que era mi compañero de lectura y era mi maestro también. Ya cuando vivía en Mascardi viajaba una vez por semana a pasar la tarde con Lionel hablando de poesía, leyendo poesía, armando las lecturas, porque después leíamos en los bares, en la calle, fuimos a la fiesta del lúpulo en un colectivo muy divertido. A mí me pasaron a buscar por Mascardi y ya venían reenfiestados desde Bariloche, así que imagínate, llegamos a leer en el escenario la fiesta del lúpulo en el Bolsón. Estuvo bárbaro, re divertido. Y bueno, ese tipo de cosas estaban buenas. Después con Viviana Sieva también trabajé bastante. Y bueno, ella hizo las ilustraciones del primer libro publicado mío de poemas. Y en el año 91 me fui a Paraná. Y ese año Viviana y Lionel y también Claudio Chevar y Roberto Navarro, dos músicos que nos acompañaban siempre en las lecturas de poesía, vinieron a Paraná. Y entonces armamos un poco en Paraná lo que hacíamos en Bariloche. Ese era nuestro grupo, digamos, nuestro equipo. En el 91, todo el grupo, digamos, con el que trabajamos en Bariloche, vinieron a Paraná a mostrar lo que nosotros hacíamos en Bariloche. En ese momento con Viviana trabajábamos bastante en poemas ilustrados y estábamos haciendo mucha lectura y algunas visitas a las comunidades, y hay algunos poemas de esa época, y ella hacía ambientaciones con telares, con elementos del bosque. Con Viviana habíamos hecho también antes un trabajo sobre los cuentos infantiles en el SCUM en Bariloche. Por eso yo creo que la primera etapa tiene que ver con Bariloche, digamos, de mis nutrientes, ¿no? Literarios o artísticos. Tienen que ver con ese grupo con el que empezamos a buscar, ¿no? Cosas. Y bueno, estábamos todo el tiempo haciendo esa búsqueda, ¿no? De los poemas, las imágenes. Era gracioso porque nos conectábamos por radio, entonces a veces el tema de las comunicaciones era muy diferente de lo que soy. Pero bueno, de esa época tengo esos grabados que son ilustraciones de poemas que, si Dios quiere, vamos a sacar ahora. Con poemas que no son, ¿cómo te podría decir?, actuales con respecto a la forma, al estilo, son la búsqueda de ese momento, pero que creo que siguen teniendo cierto atractivo. Con Lionel era distinto. Con Lionel leíamos y comentábamos, nos proponíamos consignas de escritura, por decirlo de alguna manera, o
o búsquedas nuevas de temas, y entonces íbamos armando un espectáculo, porque de alguna manera era un espectáculo con cierto tema. Y practicábamos mucho la oralidad. Lionel leía muy bien, incluso las hijas han hecho grabaciones de él leyendo, y tiene una fuerza impresionante, una dicción perfecta, pero tiene una vibración especial la voz de él. Es una etapa como de nostalgia, porque era una etapa en que yo sentía, cerraba los ojos y veía el río, me pasaba eso, y caminaba por el bosque en la Patagonia, entre las margaritas, y me acordaba, ella iba de pan azul entre las margaritas. Claro, me venían los poemas de Juan L. todo el tiempo. Entonces, ese libro, esa época tiene que ver con esa nostalgia de lo que estaba dejando, pero que a la vez era parte importantísima de mi identidad, ¿no? De la que no me podía desprender del todo. Y bueno, ahí también está muy fuerte el vínculo con Madariaga, que también habla de esto. Él dice, todos llamamos... No, él dice, no podré salir nunca del hechizo natal. Yo tenía esa sensación todo el tiempo, porque caminaba por la montaña y me parecía que estaba reviviendo las sensaciones que había vivido a través de los poemas de Juan Elio de Madariaga, y estaba en un lugar completamente distinto. Fue un desarraigo elegido, pero se ve que en alguna parte yo necesitaba poner ese sentimiento porque necesité escribir esos poemas. Fue un crecimiento, fue un aprendizaje importante, muy importante. Bueno, Dylan Thomas lo que tiene es esa fuerza es una catarata, no sé, es un vómito. Él tira las cosas como le... Y bueno, y otra cosa que tiene Dylan Thomas es la voz, ¿no? Uno lo sigue escuchando y parece que está escuchando una orquesta sinfónica, ¿no? La voz de él retumba, tiene una fuerza impresionante. La luz en el nogal es un libro especial, un libro muy visceral y muy necesario. Nace de una necesidad intensa, ineludible, de decir lo que sentía, como si eso hubiese alcanzado, ¿viste? Para calmar el dolor. Nace de este dolor intenso que es la muerte de mi papá. Pero no sé por qué, de alguna manera yo sentía que me calmaba cuando escribía esos poemas, cuando buscaba alguna lectura o algo para traducir que me llevara, no sé, por esos vericuetos del lenguaje, como que eso me transportaba por ahí a otro lugar de la existencia más allá de las palabras, ¿no? Pero el medio que yo tenía para poder expresarlo eran las palabras. Ese fue un invierno que me pasé encerrada mirando el nogal y escribiendo. No quería ver a nadie ni hablar mucho con nadie, pero necesitaba hacer ese duelo y hacer esa experiencia, pasarlo, había que pasarlo. Y escribir me ayuda a mí, a calmarme. Sí, traducir también, porque bueno, esto es como que recobra de alguna manera mi camino de aprendizaje, el tema de la traducción. Todo el libro en realidad originalmente se llamaba Variaciones de la luz en el nogal o El camino de la traducción, pero quedaba muy largo en realidad.
pero en realidad el libro es todo el camino hacia la búsqueda de una traducción un poco acertada de ese poema de Dylan que yo escuchaba cuando mi papá estaba enfermo. Todo el poema va hacia ese poema, a ver si lograba expresar en español lo que él decía en inglés. El poema es el final del libro. Hay varias versiones y varias explicaciones de por qué elijo una palabra y no otra, cuáles versiones me parecen más acertadas, si elijo el significado o trato de sacrificar en parte el significado por la búsqueda de la emoción más pura. Y todo el libro trata de explicar de alguna manera esa búsqueda. Todo el libro trata de explicar esa búsqueda. Incluso la forma de ese poema es una canción bucólica, pastoril, ¿no? Y es decir, muy macabro, ¿no? El poema de la muerte del padre con ese ritmo pastoril, ¿no? Con ese formato de canción pastoril, la Villanelle. Me pareció que, bueno, por supuesto, ¿no? Hay un maestro. Entonces, la lectura de estos maestros es una luz también. Nosotros vamos buscando esas luces. La Grieta ha hecho un trabajo importante al congregar a los escritores que vivíamos cada uno en el silencio de nuestro escritorio, ¿no? Daniel en eso hizo un trabajo importante al congregar y al producir esto que sigue siendo importante en el difundir el trabajo de los escritores de la región. Incluso se han traído escritores de otros lugares, es decir, esta comunidad en la montaña tiene su costo, ¿no? Vivir en la montaña es lindísimo, pero también hay cosas que quedan lejos. Entonces, bueno, la Grieta siempre hizo ese trabajo de traer la literatura, la cultura, la gente que trabaja por los derechos de las personas a este lugar, traer un modelo de existencia, un modelo de vida y hacer difusión de la gente que trabaja la literatura en serio. Para mí, como la invitación, digamos, a participar de la Grieta, además de ser un privilegio, fue la posibilidad de poder mostrar el trabajo de otras personas que conocí en Bariloche, en el Encuentro de Poetas de Bariloche, que me parecieron valiosísimas, pero que si no fuera por los encuentros de poetas no te enterás que existen. Entonces me parecía que había muchas cosas muy valiosas que no se estaban dando a conocer. Mi participación en la Grieta tenía que ver con eso, con hacer difusión del trabajo de escritores que venían trabajando desde hace años y que no tenían una obra conocida públicamente. La Grieta fue el instrumento para presentar a esos escritores. Cuando escribo no pienso en un público, pienso en lo que estoy sintiendo. Hay una cuestión hasta física, te diría, de tratar de ver si lo que digo es realmente lo que siento o si me estoy confundiendo. Por eso para mí es muy importante este periodo de decantación del poema o el cuento o lo que sea, porque al retomarlo después de cierto tiempo, la emoción inicial está como lejos
Y entonces ahí muchas veces veo que la palabra que usé para decir algo no es realmente la que evoca esa emoción que recuerdo. Bueno, hay todo un trabajo de reescritura. Yo corrijo mucho. Como así también hay cosas que salen de una sola vez y quedan, pero son las menos. La mayoría de las cosas están muy corregidas porque para mí, es decir, si después sé que lo que estoy escribiendo lo voy a publicar, como por ejemplo el caso de los cuentos de la antología de Wahum, para mí hay un compromiso importante con el lector en ese caso. Esos cuentos sí fueron escritos sabiendo que iban a ser publicados, porque fue una invitación a participar en una antología. Entonces en ese caso hay un trabajo importante de corrección sucesiva, te diría, de varias correcciones sucesivas. Y en los poemas también, ¿no? Cuando ya vos ves que va tomando forma de libro y decís, bueno, va a ser un libro. Y empezás a pulirlo de otra manera. Creo que la idea de publicar es que uno puede dar lo mejor que tiene para dar, ¿no? Este momento de luz, de alguna manera, de intensidad, de felicidad o de lo que sea, de poder transmitir una emoción intensa, pero de la mejor manera, si uno sabe que va a ser ofrecido para que otros lo lean, lo cuidas más. Sí, cuando llegué acá a San Martín, en realidad el primer trabajo que tuve como profesora fue en un colegio privado, pero después empecé a trabajar a la noche y entonces vi que mis alumnos eran chicos que hacían un esfuerzo extra para poder terminar la escuela y me pareció que mi lugar estaba ahí. Eso es una elección de vida, también tiene que ver con cómo me siento más cómoda o dónde creo que puedo dar más o dónde es más necesario el conocimiento que yo tengo para ofrecer. A lo mejor tiene que ver con eso, la verdad que no me puse a pensar. Me sentí cómoda, me parece importante hacerlo. Y después tiene muchas gratificaciones. Los chicos son siempre muy afectuosos, agradecidos, es lindo. La elección mía de estudiar literatura tiene que ver de alguna manera con eso, con el sueño de poder viajar y llevar a otros lugares la literatura de la Patagonia. Me gustaría poder hacer eso. Yo sueño con poder difundir el trabajo de los escritores de esta región. Hay escritores maravillosos, pero bueno, a veces los medios de difusión no son suficientes o la elección de los medios masivos no siempre concuerda con nuestras elecciones de autores o de textos. Y me parece que hay cosas muy buenas, escritores importantes que tienen cosas importantes para decir y que merecen ser difundidos. Y bueno, el viaje tiene que ver con eso, ¿no? Con el compartir, enriquecerse y llevar lo que uno tiene para dar a otros lugares, ¿no? A mí siempre me gustó, por ejemplo, el silencio, mi espacio o la necesidad de encontrar respuestas. Siempre la cabeza me va a mil y muchas veces las respuestas las encontré en los libros. Muchas veces. Están ahí para decirnos lo que nosotros esperamos escuchar en ese momento.
¿no? Esa es el amigo que estoy buscando en ese momento, ¿no? La literatura tiene eso. Y después es la posibilidad de viajar, ¿no? Con la imaginación, con la fantasía. Y es un viaje, la literatura es un viaje, sin duda. Si para algo hablamos o escribimos es para comprendernos. Creo que la luz tiene que ver con eso, la claridad tiene que ver con poder transmitir exactamente lo que estás sintiendo, y que no siempre sucede. A veces creemos que estamos transmitiendo una idea o una sensación y en realidad lo que el otro percibe es otra cosa. Bueno, creo que la búsqueda pasa por ahí, la búsqueda de la luz, la búsqueda de una intensidad, la búsqueda de un brillo en el sentido de renovar lo que vemos, de darle intensidad, de darle un color nuevo, por decirlo de alguna manera. Me gustaría decirles a los chicos sobre todo, y a los grandes también, a todos, que el que tiene algo para decir, que no se lo guarde. Está bueno escribir. Es un viaje, es una forma de encontrarse, de entenderse, tiene que ver con poder comprender el mundo, ¿no? Que tanto nos sorprende todo el tiempo. Y es un ejercicio placentero, saludable, divertido desde ya. De hecho, los chicos escriben. Lo que pasa es que no siempre muestran las cosas que escriben, pero los chicos escriben y escriben muy bien. Cuando uno tiene la posibilidad de leer las cosas que escriben los chicos, la verdad que te sorprende. Y empezar de chico está bueno. Empezar de chico en este ejercicio y en la lectura y en el compartir, en el decir, en este andar, ¿no?